integración en cada una de sus páginas de la experiencia que ha tenido desapariciones en Nuevo León, desde la mirada justamente de la organización que se ha encargado desde hace ya muchos años, prácticamente de manera formal. El informe se refiere a un periodo del 2009 al 2016 y que la CADAC, que es la organización, la asociación civil, que es Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Asociación Civil de Nuevo León, ha estado trabajando para encontrar a personas desaparecidas en el norte del país. ¿Por qué es importante presentar este texto en el Senado de la República? Por varias cuestiones. En primer lugar, porque es de todas y todos conocido que estamos como Cámara de Origen discutiendo la ley de desaparición forzada y cometida por particulares, pero también porque parte importante de lo que tenemos que plasmar en el texto de esta ley, que tenemos mucho tiempo trabajando, compleja, sui generis, una ley que no puede tener referencia en ninguna otra legislación en esta materia en otras partes del mundo, quizás un poco similar sea el caso de Colombia, pero aún con la experiencia que tiene Colombia, hemos aprendido de que esta ley tiene que tener algunos otros elementos, mecanismos, instrumentos y sobre todo una concepción que esté inscrita también en los estándares internacionales que se han dedicado justamente de integrar todas las experiencias y de asesorar en cómo armonizar las distintas convenciones en la materia, particularmente la de Naciones Unidas, que es junto con la Interamericana, las dos convenciones que están inscritas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Y quiero destacar el caso particular de la Convención de Naciones Unidas porque por ser más nueva y por haber aprendido justamente de cómo se han ido resolviendo este tipo de fenómenos delictivos y de violaciones a los derechos humanos en distintas sociedades del mundo, pues es mucho más avanzada en sus preceptos respecto de la Interamericana. Sobre todo es muy importante destacar que la experiencia a la hora de diseñar las leyes tiene mucho que ver con la opinión, con tomar la consideración, la expertise de las organizaciones que en nuestro país desde hace muchos años, por desgracia, han tenido que asumir las responsabilidades que competen a las distintas autoridades en los 3 órdenes de gobierno, particularmente las que tienen que ver con el ámbito local y con el ámbito municipal. Hay que decirlo con claridad. El grave problema que tenemos en muchas violaciones a los derechos humanos, en el caso de esta materia de desaparición forzada y de desaparición cometida por particulares, tiene, entre otros obstaculizadores, un marco y un ámbito de ejecución por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo bastante omiso e incluso bastante cuestionado, que es en el del ámbito local. Hay que decirlo, es un problema que tenemos en todo el país y es un problema que desde el Senado hemos venido enfrentando y entonces buscar cómo logras que una ley general como la que estamos discutiendo pueda resolver los problemas del país sin violentar el pacto federal, sin tampoco quitar la responsabilidad que tienen los ámbitos locales, pues ha sido todo un reto. Y la experiencia de CADAC, la experiencia de Nuevo León, de todo lo que ha venido logrando, porque quiero destacar, son logros, no solamente son intenciones, son logros que quedan debidamente constatados en una práctica que es ejemplar y que tenemos que tomar en cuenta. Las senadoras, tanto la presidenta de la Comisión de Gobernación, la senadora Cristina Díaz, como la senadora Pilar Ortega, presidenta de la Comisión de Justicia, y su servidora, estamos muy contentas de tener aquí, además, alguien a quien estimamos muchísimo, paisana, por cierto, de la senadora Díaz, la hermana Consuelo Gloria Morales Elizondo, que ha sido
A ver, no quiero exagerar, ni quiero que se entienda que te estoy dando mucha crema en los tacos, como tú dices, porque yo sé que eso además no te gusta. Pero, a ver, sí es verdad que ha sido la conducción de la hermana Consuelo con su equipo, fíjate lo que digo, porque ya sé que si no me vas a llamar la atención, el equipo y sobre todo la conducción perseverante y además de muy buenos modos de parte de Consuelo, y a Cristina, que la conoce muy bien, lo dirá con mayor conocimiento, pero ha sido muy importante para que CADAC pueda tener el prestigio que tiene hoy. Y por lo tanto, sin más intervención, yo me voy a permitir moderar. Tenemos aquí un cartel de lujo, además de nuestras queridas compañeras presidentas de la Comisión de Gobernación y Pilar Ortega, que está en otra cosa que ahorita se integra, pues también tenemos la presencia de doña Virginia Buenrostro Romero, que es integrante del Grupo Amores, que es agrupación de mujeres organizadas por los ejecutados, secuestrados y desaparecidos en Nuevo León. Y ella además tiene toda una autoridad por su expertise, pero por desgracia porque es madre de una de las víctimas, es madre de dos víctimas que por desgracia ella nos contará, pero ha tomado la batuta para la construcción y entonces también ha tenido una presencia importante desde Amores para coadyuvar desde las organizaciones de la sociedad civil en las respuestas que el Estado mexicano tiene que concretar, tiene que plasmar en la legislación y sobre todo en los compromisos desde el ámbito ejecutivo y por supuesto de procuración de justicia y más adelante llevar a estos criminales ante la justicia. De lujo también el primer visitador Ismael Eslava Pérez de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que siempre está también muy atento a trabajar con nosotras, con el Senado de la República. Le agradecemos mucho su presencia, señor visitador. Cita Loyo Castellanos, ella es integrante del Comité de Cerezo México, que es aglutina una de las organizaciones también más importantes en nuestro país, que tienen toda una expertise en esta materia, tienen un gran conocimiento y nos da mucho gusto que Cita haya aceptado la invitación a comentar el libro de CADAC y por supuesto también a Silvia Aguilera García, que es la directora ejecutiva del Centro de Colaboración Cívica. Muchas gracias, Silvia, también por estar acá, ambas también de organizaciones no gubernamentales y con una gran experiencia. Y seguramente va a ser también muy importante lo que ellas nos comenten sobre este libro. Empezaremos pues dándote la palabra, Consuelo, para que nos platiques, hagas la introducción desde tu ronco pecho y toma todo el tiempo que necesites para que nos presentes este ensayo que es Desapariciones en Nuevo León desde la mirada de CADAC. Es una síntesis, solamente es una síntesis del trabajo que han realizado y que se informa de un periodo de 2009 al 2016. Por favor, si es tan gentil. Bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, así es. Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos presenta hoy su libro, su informe, Desapariciones en Nuevo León desde la mirada de CADAC, informe 2009-2016, porque es desde cuando empezamos a recibir los primeros casos de personas desaparecidas. Y antes que nada, quiero expresar mi gratitud al Senado de la República y a su Comisión de Derechos Humanos por su hospitalidad para albergar la presentación de este informe. Y más contenta me siento cuando la presentación de este informe ocurre en la misma semana en que el Senado podría dar dos de los pasos legislativos más importantes que marcarán el legado de esta legislatura a causa de los derechos humanos. Me refiero, por supuesto, a las leyes generales de tortura y desaparición forzada de personas. También agradezco la presencia de quienes ya ha mencionado
nuestra querida senadora Angélica, que nos acompañan en el panel, que son, bueno, precisamente senadoras, precisamente el visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Ismael, y también miembros de organizaciones hermanas como Silvia y Cita, que también, pues, juntas vamos caminando, tratando de abrir un poquito caminitos. ¿Por qué hemos hecho este informe? Lo hicimos por 4 razones. Para construir memoria, es decir, dejar constancia de lo que ha ocurrido y que debe dejar de ocurrir. Para honrar a las víctimas, su tenacidad, su entrega y su capacidad de amar a sus seres queridos. Para contribuir desde lo local a llenar un vacío de información sobre las desapariciones en Nuevo León y ofrecer una perspectiva que ayude a la comprensión de este gravísimo problema público que, por desgracia, ha adquirido dimensiones nacionales. Y para sembrar y reiterar que las desapariciones pueden y deben ser erradicadas, pues no son producto de un desastre natural, sino una calamidad perpetrada por las manos innobles de algunas personas, algunos de ellos servidores públicos. La desaparición de personas en Nuevo León, aunque tiene como antecedentes la serie de desapariciones forzadas en la década de los años 60 y 70, en la llamada Guerra Sucia, reaparece en el amanecer del siglo XXI en el contexto de la así llamada Guerra contra la Delincuencia Organizada desde el 2006. En un contexto marcado por una escalada de violencia criminal y una respuesta gubernamental de carácter militar, lo que incrementó la incidencia de delitos como homicidio doloso, secuestro, robo con violencia, extorsión y desaparición de personas. De estas miles de víctimas de homicidios y de ejecuciones, existen datos oficiales que permiten dimensionar la crisis de inseguridad, pero no así con las víctimas de desaparición. Los registros oficiales, tanto el federal como el de la Procuraduría de Nuevo León, no tienen todos los casos que son. La falta de registros públicos claros y completos sobre las desapariciones y sus características en contextos locales específicos impide que los esfuerzos por enfrentar el problema tengan éxito. ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres, niños y niñas han desaparecido en México en los últimos 9 años? No se sabe a ciencia cierta. Este informe, que se refiere a los casos documentados por CADAC entre enero de 2009 y septiembre del 2016, ofrece información que permite conocer la problemática de la desaparición y con ello brindar una base sólida para futuras propuestas de atención a este asunto, desde el ámbito legislativo, desde políticas públicas y también desde la sociedad civil. Otro dato que permite dimensionar el problema es el relativo a las fosas clandestinas localizadas en la entidad. Sobre este tema, el reciente informe especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos reporta que Nuevo León es el segundo estado con el mayor número de fosas clandestinas, solo superado por Guerrero. En enero de 2009, CADAC empezó a recibir casos de personas desaparecidas en Nuevo León e inició el acompañamiento legal y psicosocial de las familias de las víctimas. Algunos de estos casos habían ocurrido desde 2007 y las víctimas eran sobre todo policías, agentes de tránsito. A partir de 2010, los casos de desaparición que llegaban a la organización se referían a todo tipo de ciudadanos. En este informe se incluyen datos de 377 víctimas que corresponden a 340 casos de desaparición. En CADAC hemos recibido más de 1,000 reportes de personas desaparecidas en la entidad y en otras partes del país, pero no ha sido posible incluirlas porque no se contó con la información suficiente. Desapariciones de Nuevo León, desde la mirada de CADAC, informe 2009-2016, consta de 5 capítulos. El primer capítulo hace una revisión detallada de las estadísticas oficiales disponibles sobre este fenómeno y evidencia el subregistro existente.
Luego de revisar la información disponible, resulta claro que las ambigüedades y disparidad de criterios para registrar los casos de desapariciones, la falta de información precisa sobre las fosas, sobre los cuerpos y restos encontrados y de su identificación, hacen que sea prácticamente imposible conocer las dimensiones del problema de la desaparición de personas en México y más específico en Nuevo León. El segundo capítulo presenta un análisis amplio del contexto político e institucional en que han ocurrido las desapariciones en la entidad, mostrando la coincidencia de la creciente militarización, la expansión de los grupos delincuenciales y las manifestaciones de violencia criminal exacerbada, así como el incremento de violaciones de los derechos humanos cometidas por el Ejército y la Marina, es el telón de estas miles de desapariciones. El tercer capítulo narra la labor de acompañamiento integral, jurídico y psicosocial que esta organización brinda a las familias de personas desaparecidas, familias que han conformado la agrupación de mujeres organizadas por los ejecutados, secuestrados y desaparecidos, AMORES. Este capítulo trata además de la estrategia de interlocución y dinámica generada entre las familias de las víctimas, integrantes de CADAC y funcionarios de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León para el seguimiento de los casos. El capítulo cuarto explica la forma en que esta organización documenta los casos de desaparición y ofrece una amplia información estadística sobre el perfil de las víctimas desaparecidas, las circunstancias de las desapariciones, perpetradores y el perfil de las familias de las víctimas quienes acuden a CADAC para exigir verdad y justicia. Por ejemplo, la mayor parte de las víctimas desaparecieron entre 2010 y 2011. El 90% son hombres. El 47% desapareció en lugares muy cercanos o conocidos que eran realmente cotidianos para ellos. Las desapariciones ocurrieron en zonas de un grado de marginación media y alta. El 25% de estos casos, de esta muestra, se refiere a desapariciones forzadas, es decir, que fueron perpetradas por agentes estatales y en ocasiones junto con la delincuencia organizada. El capítulo quinto es bien padre, ojalá y lo puedan leer, porque presenta el testimonio de 24 diferentes actores sociales que desde sus trincheras trabajaron en la atención de este problema, que son familiares de víctimas, funcionarios públicos, asesores, activistas, periodistas y académicos expresan lo que la desaparición de personas ha implicado en sus vidas, en su labor profesional y en el ejercicio de la ciudadanía. El rol de los familiares de las personas desaparecidas en la lucha por la verdad y la justicia es de una importancia crucial, pues a pesar del sufrimiento que les produce la desaparición de un ser querido, son incansables en su búsqueda. Cabe mencionar que un altísimo porcentaje de quienes presentan la denuncia y hacen el seguimiento de la búsqueda y localización de su ser amado son mujeres. La falta de información acerca del paradero de la persona desaparecida, la falta de investigación adecuada con todas sus consecuencias son causas de angustia y sufrimiento para las familias de las personas desaparecidas y constituyen tortura. El impacto moral y psicológico les hace mucho más vulnerables y esto se agudiza si no asumen un apoyo profesional, psicológico y moral que les ayude. Un informe como este sirve para presentar las bases de ejercicios de rendición de cuentas de las instituciones gubernamentales sobre lo que están haciendo para atender el problema de las desapariciones. La desaparición es un crimen con múltiples víctimas, un crimen que busca borrar vestigio de la existencia de una persona y afectar a sus seres queridos. La desaparición, en todas sus formas, es una afrenta contra la población, ya que genera un clima de miedo en nuestros corazones. Esperamos que esta información fortalezca esfuerzos también nacionales, como la emisión de la Ley General de Tortura y la Ley General sobre Desaparición Forzada y sus particulares. Como lo dije al inicio de mi exposición, el Senado tiene en sus manos dos piezas de legislación extremadamente trascendentes. Aunque no me gusta hacer referencia de ello,
Recuerdo que el día en que se me entregó el Premio Nacional de Derechos Humanos, el presidente de la República presentó sus 2 iniciativas en la materia. Antes ya algunas otras fuerzas políticas habían presentado propuestas. Qué más bella coincidencia que la presentación del informe de CADAC inicie con una semana que deseamos sea luminosa para el Senado y apruebe de manera definitiva la Ley General de Tortura y dote a las víctimas de desaparición una ley que responda de manera integral a una de las peores desgracias que enfrenta el ser humano. Soy optimista, siempre lo he sido. Y más ahora que, de acuerdo a la última información disponible, se visora la adopción de una ley que corone un arduo esfuerzo, siempre y cuando termine por recoger las propuestas de las familias y de organizaciones que les acompañan. Tengo una preocupación. En Nuevo León estamos viviendo una situación difícil, cuando por años vivimos un avance muy importante. Me duele, me apena que pueda suceder algo así, y se los comento. No queremos que se diluya el problema, no se le dé la importancia, incorporando categorías como las de las personas no localizadas. Y necesitamos que, por el contrario, se dote a la Comisión Nacional de Búsqueda del personal propio suficiente y competente para asumir el resto de la búsqueda y localización inmediata de las personas que han sido víctimas de un delito de desaparecidas como consecuencia de un delito. Así como las familias han dicho, con sobrada razón, un periodo más, no más, es tiempo que ustedes estén a la altura y digan, no es una ley más, es una ley que ustedes, las organizaciones, que ustedes, los familiares de las personas desaparecidas, nos han pedido, no más. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la hermana Consuelo, y vamos a darle la palabra ahora a Virginia Buenrostro, de la Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León, que se llama en sus siglas Amores. Por favor, Virginia, si eres tan amable. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí para escuchar mi testimonio de cómo se ha vivido esta tragedia en mi estado. Mi nombre es Virginia Buenrostro Romero. Busco incansablemente desde el 2010 a mis hijos David Joab, Jocelyn Mabel y también a José Ángel, el novio de mi hija, Juan Manuel, el empleado de la familia. Hoy me encuentro aquí entre ustedes para traer la voz de mis compañeras del Grupo Amores de Nuevo León y decirles cómo hemos vivido la barbarie de nuestro estado, cómo empezó la agonía para las familias de Nuevo León desde el 2007, cuando se llevaron a los primeros policías municipales. Poco a poco fue aumentando las desapariciones y secuestros de particulares, aparentemente de cualquier clase social, teniendo como respuesta las personas que nos atrevíamos a denunciar, que más nos valía no poner la denuncia, que mejor no hiciéramos nada porque podría irnos peor o llevarse a otro familiar. Parecía que el gobierno no hacía nada para detener estos horribles hechos que afectaron a las familias, dejándonos en el abandono. Temerosas de salir a la calle y con la angustiosa búsqueda de nuestro familiar desaparecido o secuestrado. El 7 de junio del 2011 llegó a Monterrey la caravana
del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezada por Javier Sicilia, en donde a medianoche se decidió ir a ver al procurador para que atendiera los casos de personas desaparecidas y secuestradas. Ahí se le presentaron los testimonios que se había dado públicamente esa noche y el entonces procurador se comprometió a hacer las investigaciones. Al ver por televisión la gran cantidad de familias con la misma problemática, otros muchos familiares de desaparecidos de Nuevo León, nos fuimos acercando a CADAC para que nos ayudara. Un mes después, el 7 de julio del 2011, se llevó a cabo la primera mesa de trabajo con la Procuraduría. Desde entonces nos reuníamos con el procurador cada 2 meses para revisar los avances que se iba teniendo en nuestros casos. Esto sucedía con la pasada administración. Lamentablemente, con la actual administración, se ha tenido un retroceso, ya que se ha quitado mucho personal que estaba a cargo de nuestros casos. Desde un inicio, las familias tenemos el reto hacer que las autoridades aumenten el personal de investigación para nuestros casos y casos recientes, hacer que las reformas y leyes que desde CADAC y el Grupo Amores hemos impulsado para su aprobación se hagan efectivas. El principal reto que siempre hemos tenido es el de encontrar a nuestros familiares desaparecidos, secuestrados y asesinados por la delincuencia y las autoridades. Aunque en Nuevo León contamos con la ley de víctimas, las familias seguimos sufriendo día a día la agonía de no tener a nuestros seres amados con nosotras. Sufrimos el calvario de qué les vamos a dar de comer a nuestros hijos o nietos. ¿Cómo vamos a seguir dando estudio? ¿Cómo hacer para pagar la luz, el agua, el gas, el vestido? Y viviendo la problemática donde Infonavit nos quita nuestras casas o el casero nos desaloja. Y así quedar en la calle con nuestros hijos, nietos. Pues por lo regular la persona desaparecida es el papá, la mamá o el hijo que era el sostén de la familia. Lo más triste y difícil es contestar cuando nuestros hijos o nietos nos preguntan: con su vocecita ahogada en llanto y su carita triste, ¿cuándo va a regresar? ¿Cuándo va a regresar mi papá o mi mamita? Sí, para nosotras, que hemos tenido apoyo continuo en el Grupo Amores, en CADAC, con las autoridades que trabajan junto con nosotros, es sumamente difícil. ¿Qué sucederá con las mamás y papás e hijos de otros estados en donde ni siquiera han sido escuchadas? Por eso es urgente que aprueben la ley de desaparición forzada por autoridades y particulares. No me digan que entienden o que se ponen en nuestros zapatos, porque no es verdad. Si así fuera, esta ley ya estuviera aprobada y bien estructurada, sin vacíos ni candados, para que después de aprobarla quede en letra muerta y no pueda aplicarse para beneficio de las familias que sufrimos día a día. El amor por nuestros hijos e hijas desaparecidas nos mantiene en la lucha por la verdad, justicia, reparación, sobre todo para esos niños y niñas que sin razón alguna se han visto perjudicadas por la violencia irracional y que se han quedado desprotegidos por sus padres. Únanse a nosotras
Les necesitamos, senadoras. Senadoras y senadores, les exigimos que cumplan su trabajo y aprueben esta ley. Ustedes pueden pasar a la historia como verdaderos ciudadanos que hicieron honor a su cargo, creando y aprobando leyes que ayudaron a la ciudadanía en momentos tan difíciles como estos. Gracias. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Gracias, Virginia. Toca en turno a la senadora Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación. ¿Sí eres tan amable, senadora? Gracias, senadora de la Peña. Muy buenas tardes, señoras y señores. Es un gusto poder estar aquí con ustedes en un momento tan complejo de la agenda nacional. Sin embargo, como presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado de la República y originaria del Estado de Nuevo León, es para mí una alta distinción asistir a este evento, el cual reviste una importancia especial en materia de derechos humanos. Me siento honrada de compartir la mesa con mis compañeras legisladoras, con académicos, autoridades y miembros de la sociedad civil. Sin embargo, me siento altamente responsable, no solamente por Consuelo Morales, la hermana, que es mi paisana, sino también por la señora Virginia Buenrostro, que han hecho un trabajo importantísimo en la sociedad mexicana y en mi estado. Y sin duda estar aquí es un momento muy importante el presentar el informe de desapariciones en Nuevo León desde la mirada de CADAC 2009-2016. Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, mejor conocido como CADAC, es una organización de la sociedad civil, apartidista y autónoma que desde 1993 ha trabajado con una visión integral en promoción y defensa de los derechos humanos y la no discriminación. Su experiencia y labor en el norte de la República, tanto para recibir y documentar casos de personas desaparecidas, como para brindar el acompañamiento legal y psicosocial a los familiares de víctimas, le ha permitido ser reconocida como una de las organizaciones no gubernamentales más longevas comprometidas con los derechos humanos, compromiso que se ve reflejado en el informe que hoy presenta. Como su nombre lo indica, el texto Desapariciones en Nuevo León, desde la mirada de CADAC, informe 2009-2016, tiene el propósito de visibilizar el problema de la desaparición de personas en Nuevo León, en el periodo comprendido entre enero de 2009 y septiembre de 2016, para contribuir desde lo local a llenar el vacío de información que actualmente existe y ofrecer una perspectiva para la comprensión de este problema público con dimensiones nacionales. En el informe, a lo largo de estos 5 capítulos, se expone la problemática de la desaparición de personas en Nuevo León, presentando estadísticas oficiales disponibles de manera pública sobre este fenómeno, algunas de ellas ya señaladas por la hermana Consuelo. Un amplio análisis del contexto político e institucional en el que han ocurrido las desapariciones en la entidad, el trabajo que CADAC realiza tanto en el ámbito jurídico como psicosocial, brindando apoyo a las familias de las personas desaparecidas, entre otros aspectos de gran importancia. Es importante señalar que este informe que hoy se presenta incluye gráficas, tablas y mapas cuya elaboración deriva de información que ha sido recopilada y sistematizada por CADAC desde el 2009, brindándonos un valioso texto con información cualitativa y cuantitativa de primera mano. Resulta evidente y nos encontramos frente a una obra de gran utilidad para el debate informado en un tema que hoy está presente en el Senado de la República, como es la desaparición forzada de personas. La desaparición forzada, como bien lo ha señalado la Organización de Naciones Unidas, afecta los valores más profundos de toda sociedad respetuosa de la primacía del derecho
los derechos humanos y las libertades fundamentales. Constituye un ultraje a la dignidad humana, a la libertad y la seguridad de las personas. A nivel nacional, la desaparición de personas es un fenómeno cuyas cifras se incrementaron en el marco de la declaratoria de guerra contra la delincuencia organizada ocurrida el 8 de diciembre de 2006 y Nuevo León no fue la excepción. En el Estado, entre 2010 y 2012, la violencia llegó a sus niveles más altos, incrementando en consecuencia las cifras de personas desaparecidas que, si bien en un propósito correspondían primero a policías y agentes de tránsito, con el tiempo se extendieron a ciudadanos comunes. Sin embargo, debemos decir que tanto las policías y agentes de tránsito son seres humanos que merecen todo el respeto, él y sus familias, que también son víctimas. En este contexto, que CADAC empezó a realizar una función que se consolidó en Nuevo León a través de la realización de mesas de trabajo en la que participan los familiares de las víctimas de desaparición, los ministerios públicos y personal de CADAC para apoyar a las familias. Como resultado de este trabajo en conjunto entre familiares de personas desaparecidas, CADAC y la agrupación de mujeres organizadas por los ejecutados, secuestrados y desaparecidos en Nuevo León, Amores, se ha logrado, entre otras cosas, y por eso también debo destacar de manera importante el trabajo y la labor realizada por Virginia Buenrostro Romero, ejemplo de lucha por amor a sus seres queridos, donde exige verdad y justicia. Se ha logrado, y es importante decirlo, que a partir de estas personas, de estos seres humanos que luchan y exigen todos los días justicia, primero, el empoderamiento de las familias de personas desaparecidas. Hoy tienen un rostro visible en la sociedad. La tipificación en diciembre de 2012 del delito de desaparición forzada en el Código Penal de Nuevo León. La aprobación en octubre de 2013 de la Ley Estatal de Víctimas y la aprobación en el Congreso Estatal de la Declaración de Ausencia por Desaparición en abril de 2015. Todo este marco legal que hoy se tiene en Nuevo León es gracias a estas mujeres. En este sentido, no me queda más que reconocer la importante labor que CADAC desempeña en la lucha contra la desaparición de personas, haciendo una invitación a todos los presentes para que consultemos este informe que sin duda abonará en la toma de decisiones tanto del ámbito legislativo como de autoridades responsables en los 3 niveles de gobierno. No omito manifestar que actualmente, desde la Comisión de Gobernación del Senado de la República, desde la Comisión de Derechos Humanos que preside mi amiga Angélica de la Peña y sin duda también mi amiga Pilar Ortega, Comisión de Justicia, nos encontramos trabajando en el proyecto de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas. Hemos atravesado por un amplio proceso de consulta, análisis y discusión con familiares de víctimas, colectivos, organizaciones sociales y organismos de gobierno. No ha sido un tramo sencillo ni fácil el análisis y la discusión. Ha habido momentos muy tensos, muy difíciles, pero sin embargo la voluntad de mis compañeras senadoras y la mía ha resultado que estemos en la mesa sentadas. Por eso hoy vuelvo a hacer este llamado. Estamos en horas cruciales para mantenernos sentadas en la mesa de trabajo y lograr que antes que se cierre el periodo podamos construir un dictamen que nos permita darle viabilidad. Lo he señalado y en mi experiencia legislativa, que también tienen mis compañeras mucho mayor que la mía, sabemos y lo he dicho, no hay ley perfecta, es perfectible. Nos hemos dado cuenta con el paso del tiempo, y puse el ejemplo hace un momento a mi amiga la hermana Consuelo y a Virginia, que cuando hicimos la ley de atención a víctimas, producto también de las iniciativas presentadas por las organizaciones no gubernamentales, tomamos tal cual estaba el proyecto y lo presentamos. Con el tiempo, al ir avanzando y al irse implementando, resultaron omisiones, fallas
que después se tuvieron que hacer correcciones importantes de nuevo en la Ley de Atención de Víctimas, siempre acompañadas por todas estas familias. Hoy tenemos una nueva ley y cuantas veces sea necesario habrá que estar perfeccionando el marco legal. Por lo tanto, hoy convoco a que sigamos sentadas y que de manera permanente estemos en la mesa hasta encontrar un punto de equilibrio para poder presentar un dictamen. Mismo que vuelvo a señalar, no será la ley perfecta, pero nos dará por lo menos un marco de referencia. Al momento de su aplicación, nos daremos cuenta de las necesidades y de los alcances por los cuales se tendrá que seguro perfeccionar e ir mejorando, como lo está sucediendo con el nuevo sistema penal, el nuevo sistema de justicia penal, que tuvo una transición de varios años y que en el momento de su implementación nos hemos dado cuenta de fallas importantes que tenemos que corregir. Entonces, esto mismo es una nueva ley que atiende un fenómeno delictivo que no teníamos nosotros. Entonces, yo les pido esa comprensión de estar sentados en la mesa hasta poder lograr un punto de equilibrio, una voluntad que nos permita presentar un dictamen. En este sentido, para concluir, estoy convencida que este informe que hoy presenta CADAC constituye un valioso aporte y resulta de gran utilidad en el proceso de dictaminación de este tema. Llega muy oportuno. De manera perenne, mi reconocimiento a la hermana Consuelo Morales, una mujer valiente, solidaria, que es un ángel que acompaña a las familias de las víctimas, es un faro de luz para todas ellas en momentos difíciles y es un consuelo. Por ello, ella ha recibido reconocimientos importantes a nivel nacional. Y vuelvo a señalar, Consuelo es una mujer de fe, compasiva, solidaria y llena de amor por sus semejantes. La quiero mucho, hermana Consuelo, y a Virginia también le expreso un reconocimiento muy amplio, porque hay que ser muy valientes para poder estar aquí y afrontar en su alma todas estas situaciones que le causan dolor y sufrimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Toca turno de escuchar al primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el doctor Ismael Eslava Pérez. Si es tan gentil, señor visitador. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Saludo solidariamente a las familias que sufren la desaparición de sus seres queridos. A quienes están presentes el día de hoy, movidos por el interés fraterno y por la solidaridad hacia las familias, así como aquellos que han hecho posible la realización de este importante informe, entre ellas, desde luego, la hermana Consuelo Gloria Morales. Saludo con cariño y respeto a la señora Virginia Buenrostro Romero, integrante del Grupo Amores de Nuevo León, madre de las víctimas Jocelyn y David Ibarra Buenrostro. Saludo también a las senadoras Pilar Ortega y Cristina Díaz, presidentas de las comisiones de Justicia y de Gobernación, por su compromiso en este muy lamentable problema que enfrenta el país. Saludo también muy cordialmente a la senadora Angélica de la Peña Gómez, luchadora incansable en favor de los derechos humanos y de las víctimas, agradeciéndole la atenta invitación que formuló a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para participar en la presentación de este libro informe. Distinguidos integrantes de este presidium, señoras y señores, acudo a la presentación del informe 2009-2016 sobre desapariciones en Nuevo León desde la mirada de CADAC, con la honrosa representación del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, licenciado Luis Raúl González Pérez, quien por mi conducto les envía un cordial saludo y su amplio reconocimiento a la organización CADAC por su incansable trabajo
en favor de las víctimas de desaparición. El tema de la desaparición de personas hoy en día nos duele e indigna a todos. Y quizás deba dolernos más cuando veamos que esta práctica, que no hace distingos de razas, sexo, credos, entre otras, lamentablemente no ha sido erradicada. En diversas ocasiones hemos destacado como uno de los temas prioritarios a atender el relativo a la desaparición de personas mediante el impulso de una metodología adecuada, el esfuerzo articulado con los familiares de las víctimas y las organizaciones civiles, así como requerir investigaciones profesionales y transparentes sujetas a los principios del debido proceso y ajenas a cualquier asomo de impunidad. Muchas y diversas son las condiciones que han dado pauta a la compleja y dolorosa problemática que nuestro país enfrenta en materia de desaparición de personas y que constituye un delito de la mayor gravedad en el derecho internacional de los derechos humanos, entre otras porque constituye un delito pluriofensivo que lacera y atenta tanto a la víctima directa como a sus familiares y a la sociedad en su conjunto. Por la serie de inconsistencias que existe en su definición jurídica en relación con los principales instrumentos internacionales en la materia. Por la falta de una ley general que regule todos los aspectos de la desaparición de personas, la cual actualmente se discute, como se ha señalado, en el seno del Poder Legislativo Federal, reconociendo desde luego los esfuerzos que se realizan para su eventual expedición. Por la ausencia de una coordinación vertical y horizontal entre las autoridades federales, estatales y municipales para prevenirlo, perseguirlo y sancionarlo. Por la falta de equipos profesionales encargados de la búsqueda de personas desaparecidas, así como por la ausencia de un adecuado registro de casos presentados que distinga aquellos que propiamente implican una desaparición forzada de aquellos atribuibles a particulares o miembros de la delincuencia organizada. El fenómeno de las desapariciones constituye una forma compleja de violación de los derechos humanos que debe ser comprendida y encarada de manera integral, pues estamos ante una violación múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en los principales instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y que los estados nacionales están obligados a respetar y garantizar. No podemos luchar adecuadamente si no avanzamos juntos en la tarea de armonizar la legislación nacional sobre esta materia y alinearla de acuerdo a los estándares internacionales. La desaparición de una persona representa un reto ineludible para cualquier Estado, pues su maquinaria de justicia e investigación se pone a prueba no solo frente a los ciudadanos, sino ante el concierto internacional y ante las organizaciones civiles que pugnan en todo momento por el respeto y vigencia de los derechos humanos. En el caso de la desaparición forzada, la existencia de un solo caso es inaceptable y debe movernos como autoridades y sociedad para llegar a la verdad en el mismo y propiciar que esta práctica se elimine por completo. En este sentido, la presentación de este libro cumple, considero, con dos finalidades fundamentales. La primera, favorecer aún más la visibilidad de esta problemática en sus dimensiones cuantitativas, cualitativas y contextuales. Y la segunda, la imperiosa necesidad de generar todas las acciones que resulten convenientes para la atención integral de esta dolorosa realidad. A lo largo de este informe, en particular de sus 5 capítulos que lo integran,
se da cuenta, a partir de la revisión de las estadísticas oficiales disponibles, del problema del subregistro que impide conocer las dimensiones cuantitativas de la desaparición de personas en México y específicamente en Nuevo León. Las expresiones de una violencia criminal exacerbada y su incidencia en la desaparición de personas como uno de los efectos más graves y evidentes que la ausencia mínima de seguridad ha ocasionado en nuestra sociedad. La forma en que CADAC documenta, a partir de 2009, casos de desaparición de personas, el acompañamiento legal y psicosocial que realiza con las familias de las víctimas, las omisiones, insuficiencias e irregularidades en las investigaciones ministeriales, el doloroso proceso de búsqueda de sus familiares y de acceso a la justicia, impregnado en la mayoría de los casos por la indiferencia e ineficiencia de las autoridades y la manera en que miles de familias han visto trastocada profundamente sus vidas. De enero de 2009 al 30 de septiembre de 2016, CADAC registró 411 casos que corresponden a 1,368 personas desaparecidas, de las cuales 1,005 desaparecieron en Nuevo León, precisando que se incluye información de 377 víctimas, toda vez que de las restantes 628 no se tienen datos sobre su perfil, ya que se trata de personas que, según los solicitantes, acompañaban a sus familiares y desaparecieron junto con ellos, pero no pudieron dar mayores datos sobre ellas. Lo anterior, desde luego, sin soslayar que el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas a octubre de 2016 se reportan 2,374 víctimas en el estado de Nuevo León. Tan importante resulta esta publicación de CADAC que constituyó un referente obligado en el reciente informe presentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre desaparición de personas y fosas clandestinas en México, con lo cual se da cuenta de la importancia que reviste el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y de coincidencias en el tratamiento que debe darse a esta problemática. Este informe de CADAC, además, permítaseme expresarlo en estos términos, constituye un reconocimiento expreso al trabajo incesante e incansable que diariamente realizan miles de familias que se han enfrentado al infortunio de la desaparición de alguno de sus integrantes y que con la esperanza inagotable de encontrarlos emprenden acciones de búsqueda in situ en parajes, cerros, caminos, pozos, brechas, etc. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se suma a este reconocimiento y enaltece los esfuerzos de los colectivos, de las organizaciones de la sociedad civil e individuos que con su lucha perseverante han provocado, como aquí se ha señalado, que el tema de las desapariciones en México forme parte de la agenda nacional, pero sobre todo que haya permeado para que las voces de la sociedad se sumen en la exigencia al Estado mexicano de frenar la violencia que se presenta en ciertas regiones del país y por ende las desapariciones de personas. Es menester recordar el valor e importancia del derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de una desaparición y la suerte de la persona desaparecida, así como el respeto del derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones relativas a dichas prácticas. La vigencia del derecho a la verdad y la debida atención a las víctimas requieren de manera prioritaria la localización de quienes fueron desaparecidos y conocer su paradero.
Finalmente, estoy cierto que resulta procedente que las autoridades federales y locales realicen un análisis de contexto o situacional de los aspectos relevantes que permitan identificar, relacionar y sistematizar los obstáculos estructurales que generan condiciones para la comisión de delitos, entre ellos la desaparición de personas en el país, a fin de hacer frente a este complejo flagelo sin soslayar, y lo reitero, sin soslayar la importancia que reviste escuchar las necesidades de las víctimas. En este sentido, el informe sobre desapariciones en Nuevo León desde la perspectiva de CADAC nos lleva a la imperiosa necesidad de que las autoridades de los distintos órdenes de gobierno deben redimensionar sus acciones para la erradicación de este flagelo en beneficio de las víctimas de desaparición forzada de personas y de aquellas cometidas por particulares, a fin de que en un futuro inmediato vean garantizados, sin cortapisa alguna, sus derechos enmarcados en la Constitución General de la República, en los instrumentos internacionales y en las leyes en la materia. Sin duda alguna, esta publicación va a contribuir a afrontar este flagelo tan lamentable que hoy enfrenta el país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor visitador. Ahora toca el turno de escuchar a quien representa al Comité Cerezo de México, a Zita Loyo Castellanos. Por favor, Zita, si eres tan amable. Muchas gracias, senadora. Antes que nada, buenas tardes a todas las personas que se encuentran hoy aquí presentes para la presentación de este informe. Y decirles que es un gusto estar hoy aquí en representación del Comité Cerezo México en la presentación de este libro, Desapariciones en Nuevo León desde la mirada de CADAC. Agradecer también a la senadora Angélica de la Peña por esta invitación y decirles que es un gran honor estar sentada en la mesa el día de hoy con la hermana Consuelo Morales, quien ha sido un gran ejemplo de lucha a lo largo de muchos años, y de las familias, la representación de las familias del Grupo Amores, la señora Virginia Buenrostro, que ya he tenido el placer de conocer en otros eventos, de compartir con ella. Y bueno, antes de comenzar con el libro, me gustaría hacer un pequeño reconocimiento al trabajo realizado por CADAC, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, que es una asociación civil que desde 1993 se dedica a la promoción y defensa de los derechos humanos en el estado de Nuevo León. Por su labor ha recibido diversos galardones, al igual que la hermana Consuelo, pero me gustaría destacar dos que me parece que son importantes. El galardón en 2012 del Premio Nacional de Derechos Humanos, don Sergio Méndez Arceo, que es uno de los galardones más importantes que se dan a las organizaciones y a las personas defensoras de derechos humanos en nuestro país. Y en 2015 se les da el Premio Franco-Alemán Guillermo del Bosque, a quien tuve el honor de estar presente en el momento en el que la hermana Consuelo fue galardonada. Y pasando ya directamente a lo que refleja este libro, Informe 2009-2016 sobre las desapariciones en Nuevo León, me gustaría hacer como un recuento un poco rápido de estos 5 capítulos y decirles que en sus primeros capítulos hace un análisis cuantitativo y muy crítico de las estadísticas que maneja el gobierno a nivel federal y el gobierno estatal, lo cual ha sido un tema de discusión durante mucho tiempo por parte de las organizaciones y las víctimas de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, ya que, como se ha mencionado, hay un subregistro. No se saben las cifras exactas de las víctimas de estas graves violaciones a derechos humanos. Y CADAC hace un verdadero ejercicio para tratar de
de darnos cuenta de cuán grave es la falta de registro adecuado en estas cifras que nos ofrecen las instancias de gobierno. Solamente para darles un ejemplo, me gustaría darles las cifras que recabó CADAC en el estado de Nuevo León de los casos de desaparición forzada, que son de 2012 a agosto de 2016. El estado de Nuevo León solamente tiene registrados 9 casos oficialmente. Yo me di a la tarea de revisar el documento que hace CADAC y nos podemos dar cuenta que en el mismo periodo CADAC tiene registrados 108 casos. Y ellos dan cuenta de que tienen más casos que realmente están con denuncia ante las instancias estatales. Entonces tenemos un problema. ¿Por qué? Porque el registro del Estado de Nuevo León se supone que se basa en las denuncias presentadas, lo cual hay una inconsistencia de bastantes casos que no se encuentran reflejados, al menos en ese periodo. Esto en cuanto a las cifras, y eso es nada más, estoy hablando de lo local en el Estado de Nuevo León, pero si eso lo pensamos a nivel nacional, nos imaginaremos cuántos casos no han sido reflejados a lo largo de todos estos años en el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas en el país. Nada más para comentarles que junto con CADAC en 2013, varias organizaciones nos dimos a la tarea de meternos personalmente al registro y buscar los datos de los casos que acompañamos, de los cuales, en el caso de la campaña nacional, no encontramos ninguno de los casos que tienen denuncia por desaparición forzada. Lo cual, y en esas mismas circunstancias se encontraban muchísimas organizaciones. Algunos de todos sus casos nada más se encontraron a uno de los casos. Entonces es un problema que ojalá en esta nueva legislación se logre que quede bien asentado cómo deben de estar especificados los datos en el nuevo Registro Nacional de Personas Desaparecidas y que no se incluyan datos que no corresponden a las violaciones a derechos humanos de las que se trata. En fin, posteriormente pasamos a lo que es el segundo capítulo de este informe, que es un recuento del incremento de la violencia en el estado de Nuevo León, que es un reflejo de lo que ha ocurrido en el país a partir de la declaratoria de guerra hecha en contra del narcotráfico por el gobierno de Felipe Calderón en diciembre de 2006 y que saca a las Fuerzas Armadas de los cuarteles en febrero de 2007 y que CADAC hace un recuento importante de cómo desde que se hace la Operación Conjunta Nuevo León, Tamaulipas, el 19 de febrero de 2007, empieza a repuntar la violencia, no solamente de las bandas delictivas, sino también repuntan las violaciones a derechos humanos en el Estado. De acuerdo a lo que ellos reportan en el informe, solamente en 2007, en un periodo muy corto de tiempo, se reportan 226 casos de manera pública de personas desaparecidas o en su momento, como se les ha llegado a llamar, personas levantadas. Es un número alarmante de casos en un periodo muy corto de tiempo. El mismo libro hace un recuento a lo largo de los diferentes gobiernos que han pasado por el Estado. Y ahorita me gustaría hacer una pequeña anotación personal de alguna vez que estuve con la hermana Consuelo en Monterrey y que platicábamos acerca de la grave situación que iba a presentar las intenciones del gobierno estatal de convertir a la policía civil en una policía militar. Esa policía militar hasta el día de hoy se encuentra patrullando las calles del área metropolitana de Nuevo León y lejos de disminuir las violaciones a derechos humanos y los crímenes que se cometen día a día y la violencia en el Estado se han visto incrementadas por esta nueva política
de que a la cabeza de las instancias de seguridad pública se encuentren personas con formación de corte militar. En el mismo informe, ellos hablan de que las principales violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas en el Estado son las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, las retenciones ilegales, las torturas y el gran número de ejecuciones extrajudiciales que se han registrado en el Estado. Nada más para darnos una idea de la problemática que ha implicado la salida de las Fuerzas Armadas para realizar la gravedad del problema, para realizar las tareas de seguridad pública. CADAC presenta una importante tabla sobre las recomendaciones que se le han hecho y las quejas que se le han presentado en contra de lo que es la Marina y la Secretaría de Defensa a lo largo de 2006 hasta 2015. Yo me di a la tarea de hacer la contabilidad de todas esas quejas y realmente la cifra es alarmante. Las quejas datan de 12.646 quejas emitidas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de las cuales, según la información, solamente 141 han merecido recomendaciones en el mismo periodo de tiempo. Esto es solamente para ese capítulo, para que veamos la gravedad de la situación y, lo repito, el informe es una muestra de lo que pasa a nivel nacional, reflejado en un Estado bastante bien documentado y que me parece que ha sido un ejercicio importante para el análisis de contexto, para ver la realidad que se vive no solamente en Nuevo León, sino en el país. Es una muestra de lo que se está viviendo todos los días desde 2007 a nivel nacional. Y bueno, en el tercer capítulo, a partir del tercer capítulo, las cosas en el informe, la verdad es de decirles que son muy alentadoras, son muy esperanzadoras de saber que la lucha y el trabajo constante de las organizaciones que acompañan o que acompañamos los casos de las víctimas de desaparición forzada en conjunto con los familiares pueden dar resultados. Y esto no solamente como organizaciones, y en este caso no solamente CADAC acompañando al grupo Amores, sino también con el apoyo de organizaciones internacionales como lo ha sido la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, el trabajo que ha realizado también en conjunto con universidades del Estado de Nuevo León como el TEC de Nuevo León y hasta poder traer al país a expertos internacionales en materia de derechos humanos como lo han sido expertos colombianos. ¿Y a qué me refiero con esto? A que CADAC, a raíz de las exigencias del Grupo Amores y de miles de familias que después de la visita de la caravana por del Movimiento de Justicia y Dignidad, en 2011 logran las mesas que ya se ha mencionado la señora Virginia, las mesas de seguimiento con el gobierno de Nuevo León, pero a mí me parece que algo que hay que resaltar es que CADAC menciona en su informe que estas mesas no se dan si no están las familias presentes. Para ellos es importante que en las mesas donde se revisan los casos cada 2 meses con el gobierno estatal tengan que estar presentes las familias para revisar sus casos con el Ministerio Público acompañados de CADAC. Me parece que esa es una parte importante del trabajo que ha impulsado CADAC todos estos años, el involucramiento de las familias en la lucha por la presentación de sus familiares, por la lucha para tener el derecho a la verdad y a la justicia, a la memoria, a las garantías de no repetición, a las garantías de reparaciones integral de daño. Y dentro de todo lo que han hecho, ya se han mencionado muchas cosas, pero a mí hay algo que siempre, desde que he tenido la oportunidad de conocer al equipo de CADAC y a la hermana Consuelo, me ha gustado mucho la forma en la que llevan su trabajo, porque es un trabajo de acompañamiento muy integral, tan integral que, puedo decirlo, me agrada que no solamente se enfoquen a las familias que acompañan directamente los casos, como son las madres o las esposas o los hijos mayores de edad de las familias y de las víctimas, sino que se enfocan
en toda la familia, en especial le prestan muchísima atención a la afectación que tiene esta violación a derechos humanos a los niños, niñas y adolescentes. Han hecho un gran trabajo con ellos, hacen un gran esfuerzo por generarles un sentimiento de que no están solos, de que aunque les haga falta un familiar, tienen una red de apoyo, que pueden continuar aunque el dolor ahí está. Y he de decirlo que conozco parte del equipo, he tenido ese placer, y decirle a la hermana Consuelo que tiene un gran equipo de trabajo, no solamente a nivel jurídico, sino a nivel de acompañamiento psicológico, que hacen un gran labor, y lo vemos reflejado hoy aquí con la señora Virginia, que sí, siempre es difícil para un familiar hablar de lo que le ha ocurrido, y más cuando tiene muchos años exigiendo saber la verdad. Pero realmente ellas han estado aquí, y he visto a las familiares del Grupo Amores que es claro que sin el acompañamiento que les hacen, no podrían estar aquí con el valor con el que se enfrentan todos los días a las situaciones ante las instancias gubernamentales y hacia el dolor que ellas sienten por no saber qué ha ocurrido con sus familiares. Y bueno, pues pasamos a los últimos capítulos de este informe, y realmente he de decirles que los últimos capítulos a mí me recuerdan muchas cosas que, platicando con la hermana Consuelo, no se ven reflejadas aquí, porque son datos, pero a mí me gustaría hacer como ese recuento, leyendo un poco acerca de cómo comienza el proceso de las familias al acercarse a CADAC. Recuerdo cuando ella nos platicaba a nosotros que cuando las familias llegaban tan alteradas pidiendo ayuda a CADAC, el formato y el acompañamiento que ellos les dan para registrar el caso con ellos, les ha servido en esos primeros momentos para calmar a las familias. Y yo creo que parte de la lucha y parte del proceso de entender qué es lo que está pasando es eso, el acompañamiento que como organizaciones hacemos a las familias para que en esos primeros momentos no se sientan solos, no se sientan que no hay nadie más que va a dar la lucha con ellos. Y creo que esa es una de las partes más importantes que CADAC hace y que la hermana Consuelo ha compartido con varios de nosotros, y lo cual agradecemos porque son experiencias importantes e enriquecedoras. Y bueno, pues dentro de este mismo informe también da cuenta de la cantidad de impunidad que existe en los casos de desaparición forzada, la falta de la legislación adecuada para poder castigar a los responsables de acuerdo a la gravedad de lo que es la violación de derechos humanos como la desaparición forzada, y que no se tenga que castigar a los responsables por otros delitos, ¿no? Como es en el caso de los que ya tienen ellos algunos casos sentenciados, pero que es por secuestro. Y yo creo que las familias y las víctimas merecen que se reconozca que fueron violentados en sus derechos humanos en uno de los más graves, si no es que el más grave de las violaciones de derechos humanos que puede cometer un Estado contra su sociedad, que es la desaparición forzada. Y pues el último capítulo de este libro, la verdad es que es una belleza, porque lees las experiencias de las familias como la señora Virginia, de cómo les ha ayudado estar arropados en esta organización Amores y acompañados por CADAC, cómo les ha dado esperanzas, cómo les sigue dando ganas de seguir luchando por encontrar a sus familiares, por seguir luchando por la verdad, por la justicia y por seguir exigiendo al Estado que haga su trabajo. Lo cual para mí, como defensora de derechos humanos, como acompañante de personas que han tenido la desfortuna de tener a algunos familiares desaparecidos de manera forzada, también es alentador escuchar de las familias que realmente nuestro trabajo les ayuda a continuar luchando. Y esperamos que este informe realmente aporta
a ver la realidad del país, aunque solamente sea la muestra en un estado, pero es lo que realmente está pasando a nivel nacional y que tenemos la obligación como organizaciones de seguir denunciando, de seguir acompañando y de seguir exigiéndole al Estado que cumpla con su deber de garantizar los derechos humanos para toda la sociedad. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Ita. Ahora escucharemos a la presidenta de la Comisión de Justicia del Senado de la República, la senadora Pilar Ortega Martínez. Por favor, senadora, si está mal. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Pues quiero agradecer a la senadora Angélica de la Peña por la invitación a participar en la presentación de este informe y, por supuesto, también mi reconocimiento, como ya se ha quedado por parte de quienes participamos en esta mesa, a la hermana Consuelo Morales, directora de CADAC, nuestro reconocimiento por esta intensa lucha a favor de los derechos humanos. Creo que ya se ha dicho mucho de este gran trabajo y parte fundamental de este intenso trabajo, de esta intensa lucha, es justamente este informe al que nos estamos refiriendo el día de hoy. Este informe titulado Desapariciones en Nuevo León, desde la mirada de ciudadanos en apoyo a los derechos humanos AC. Este informe, que abarca el periodo de 2009-2016 para el caso del Estado de Nuevo León, sin duda un instrumento fundamental que presenta de manera estructurada, sistemática, la realidad que prevalece en materia de desaparición de personas en el Estado de Nuevo León, que ha sido logrado gracias a esta organización, gracias a CADAC y, por supuesto, a la valiosa aportación que realizan los familiares de las personas desaparecidas. Sin duda, este informe es una herramienta fundamental para conocer a fondo este fenómeno de la desaparición de personas y también para generar herramientas que les permitan a los tomadores de decisiones generar las mejores decisiones en materia de políticas públicas, pero también una herramienta fundamental en el diseño legislativo, que es una de las grandes carencias que hoy tenemos en esta materia para combatir este fenómeno, para combatir el delito de desaparición forzada, pero que creo, como ya lo dijeron mis compañeras, estamos en un momento clave para llegar a tomar ya consensos que nos permitan transitar, ojalá dentro de este mismo periodo, yo estoy segura que así será, de esta nueva ley general de desaparición forzada. La desaparición forzada es un flagelo que vulnera los principios fundamentales de los derechos humanos, destroza la dignidad de la víctima, pone en riesgo su integridad física, psicológica e incluso su vida. Mina la cohesión social, destruye por completo la seguridad personal y familiar y niega la personalidad jurídica de la persona. Es una de las violaciones a derechos humanos más graves que existen, ya que precisamente esta acción deja a la persona en un completo estado de indefensión. Ante esta conducta que destroza los cimientos de la confianza que los ciudadanos deben tener en sus autoridades, y en ese sentido el entorno internacional ha condenado en diversas ocasiones la comisión de este ilícito. México ha firmado diversos tratados y declaraciones y convenciones internacionales que buscan prevenirlo, castigarlo y erradicarlo. La realidad del combate a la desaparición forzada en México ha sido también la historia de una serie de pues yo diría, de una compleja búsqueda que no se ha concretado, de fracasos en este sentido, y ya lo decían, muy importante, cómo es necesario incluso recurrir a otras figuras delictivas para poder sancionar a los delincuentes. Y si a eso sumamos la conformación de nuestro país en una república federal, todavía la complejidad es mayor, porque estamos hablando de órdenes de gobierno distintos en el ámbito federal y en el ámbito local.
Como lo menciona este informe, el problema que prevalece en Nuevo León, porque a este estado se circunscribe el mismo, refleja también lo que pasa en el resto del país, una dificultad para la configuración del delito de desaparición forzada, aunque existen ya algunos esfuerzos en el tema. Si bien las Procuradurías Generales de Justicia o las Fiscalías de las entidades federativas han llegado a consignar y lograr el procesamiento judicial de funcionarios públicos que han privado de la libertad a particulares, de acuerdo a la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, como ya lo había señalado Cita, esta justamente refleja la problemática que tiene que ver con la carencia de legislación adecuada, es decir, el establecimiento de un tipo penal adecuado para este caso. En la doctrina internacional, la definición de este delito está íntimamente ligada a sus efectos. Esta forma de definir es producto también de una presión cada vez mayor de las organizaciones de la sociedad civil y de los órganos internacionales. Este informe tiene como objeto visibilizar el problema de la desaparición de personas en Nuevo León en el periodo comprendido de enero de 2009 a septiembre de 2016 y analizar los factores contextuales que lo han favorecido a fin de impedir el olvido y contribuir a identificar mecanismos que garanticen la no repetición. Hay algunos antecedentes de reportes que abordan la problemática de la desaparición en la entidad de manera general. En marzo de 2011, la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y Familias con Personas Desaparecidas dieron a conocer el informe La desaparición forzada, expresión del incumplimiento de las responsabilidades de respeto, protección y garantía de los derechos a la seguridad, integridad y libertad en México, en el que también se explica cómo ocurre el problema de desaparición forzada en estados como Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. A pesar de que no existe certeza al momento de intentar proporcionar cifras claras y una estadística confiable, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su reciente informe sobre desaparición de personas y fosas clandestinas en México, indica que alrededor de 32,000 personas han sido víctimas de este fenómeno, con un aumento considerable a partir de 2008. De acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación, la mayoría de las personas desaparecidas o no localizadas tiene entre 18 y 40 años de edad al momento de la desaparición. En este rango de edades se concentra el 60% de los registros. Sin embargo, al diferenciar por sexo, resulta que el 65% de las mujeres tenía entre 11 y 30 años, mientras que el 63% de los hombres entre 18 y 40 años. El informe al que nos referimos el día de hoy podemos desprender datos importantes para el estado de Nuevo León que reflejan la realidad específica de esta entidad. Es preciso señalar, como lo hace este informe, que al 31 de julio de 2016, 2,339 personas fueron reportadas como desaparecidas en Nuevo León. Ciudadanos en apoyo a los derechos humanos tiene registrados 411 casos de enero de 2009 al 30 de septiembre de 2016. Seguramente el número de casos habrá aumentado a partir de la fecha en que se hizo el corte respectivo. De estos casos, 1,368 corresponden a personas desaparecidas, de las cuales 1,005 desaparecieron en Nuevo León. Del total de víctimas que se tuvieron registradas, 161 han sido localizadas, 73 vivas y 88 sin vidas, identificadas mediante perfiles de ADN. Se destaca que, de acuerdo a los datos de este informe, la desaparición del 43% de las víctimas tomadas como muestra fue perpetrada por integrantes de la delincuencia, algunos identificados con cárteles de la droga. El 16% por agentes del Estado que actuaron solos, mientras en el 9% participaron agentes del Estado y grupos delictivos de manera conjunta. Es pertinente mencionar que entre los participantes de forma constante aparecen
agentes ministeriales, policías municipales inmiscuidos con la delincuencia. Por ello, es importante señalar que estos datos nos reflejan una radiografía de lo que sucede en el tema. Considero muy oportuno lo que se dijo anteriormente también en esta mesa, la falta de información estadística y desagregada precisa, las diferencias que existen entre las propias estadísticas del Estado con las de las organizaciones, las cuales incluso tienen la misma fuente, y pareciera increíble que lleguemos a esta etapa de desinformación. Sin duda, uno de los reclamos y uno de los retos fundamentales es construir registros que sean certeros y que tengan cifras que reflejen realmente lo que está pasando. Finalmente, me gustaría señalar que en el informe se precisan, se detallan, se establecen los grandes retos que tenemos todavía para poder combatir este delito, para combatir este flagelo, y que muchos de ellos se encuentran justamente en el diseño adecuado de una legislación que pueda, al mismo tiempo que prevenga, combata de manera eficaz este flagelo. Y en ese momento nos encontramos justamente en el Senado de la República tratando de construir los consensos necesarios para poder tener una ley general de desaparición forzada que responda a esta demanda y a esta realidad que sigue lastimando a nuestro país. Yo felicito a quienes han organizado este evento, felicito a CADAC por este informe que seguramente es una herramienta fundamental en la búsqueda para construir diseños legislativos y también políticas públicas adecuadas en el combate a este lamentable, penoso fenómeno que estamos llamados, quienes estamos aquí, a combatir y a erradicar. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, senadora. Bien, toca ahora turno escuchar a la directora ejecutiva del Centro de Colaboración Cívica, Silvia Aguilera García. Por favor, Silvia, si eres tan amable. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todas y a todas. Y bueno, quiero agradecer, por supuesto, la invitación que nos hizo la senadora Angélica de la Peña para poder presentar este informe, y decirles que me siento muy honrada de estar el día de hoy en esta mesa por diversas razones. En primer lugar, porque estoy cierta que este tipo de eventos y de la presentación de estos documentos se constituyen en un reconocimiento del esfuerzo y el trabajo que las víctimas y familiares de personas desaparecidas, es un reconocimiento para su trabajo, como las víctimas que están representadas el día de hoy, como la señora Virginia, quien nos recuerda con su testimonio y con su trabajo lo que es realmente importante para nuestra labor diaria, la dignidad de las personas y de las víctimas. En segundo lugar, me honra muchísimo estar aquí presentando un trabajo liderado por la hermana Consuelo Morales, quien es una de las mujeres defensoras de derechos humanos, a quien más admiro y quien he tenido la dicha de coincidir en muchos momentos de mi vida personal y profesional desde al menos un par de décadas, hermana. Y ya estamos viejitas. Y por último también porque en esta mesa el día de hoy, sin detrimento de la presencia del doctor Eslava, me encuentro rodeada por mujeres que me han inspirado de muchas formas en los últimos meses y semanas. Todas ellas de sus propios roles, con sus propias perspectivas, han hecho un trabajo sin precedentes para que este país pueda hacer realidad un pequeño avance en términos de la gran deuda que como sociedad tenemos con las personas desaparecidas y sus familiares. En estas últimas semanas se confirma una vez más mi convicción de que los grandes cambios de este país y del mundo vendrán desde el trabajo de las mujeres. El día de hoy nos convoca a la presentación de un documento que se reviste de especial relevancia por diversas razones. Primero, porque CADAC nos presenta un documento que logra concentrar las diversas dimensiones de la situación de crisis de violencia que estamos viviendo en nuestro país, desde la mirada enfocada en la desaparición forzada de personas en Nuevo León y en tiempos específicos, del 2009 al 2016,
pero sí, desde ese zoom también nos ubica en la gran crisis que vivimos a nivel nacional. Y digo las diversas dimensiones porque no solo se concentran en aquellas fallas estructurales que han permitido que la desaparición haya corroído de forma tan brutal nuestra sociedad, como son la falta de información clara y contundente que ayuda a entender y enfrentar la dimensión de la crisis a la que nos enfrentamos, la innegable exacerbación de la violencia, en especial en una entidad que brillaba por ser un ejemplo de prosperidad, abundancia y progreso. Todo eso fue arrebatado a punto de pistola y militarización. Esto acompañado o como consecuencia de la innegable política fallida de gobiernos federal y locales para responder a la situación y del altísimo nivel de impunidad, corrupción y colusión que hay en nuestras autoridades. También nos expone la debilidad de las instituciones, sobre todo las de Procuración de Justicia, para responder a las necesidades de las víctimas. Sin embargo, por otro lado, nos muestra la dimensión de la respuesta organizada, solidaria, humanizada, desde una organización de derechos humanos que, a pesar de contar con recursos limitados, no dudó en la necesidad de dar la cara a la crisis de la mano de las víctimas. Y bueno, es la única forma en que podrían haberlo hecho, pues si bien, como lo podemos ver en el propio informe, la crisis de desaparición tomó de improviso a CADAC, es importante señalar que tenían años trabajando en condiciones muy adversas, por lo regular con aquellas personas que nadie quería voltear a ver, porque el horror de la violencia y las violaciones a los derechos humanos es algo que nos incomoda como sociedad y por lo regular negamos. Pero ahí estaba la hermana Consuelo, construyendo lo que desde su perspectiva era una pequeña organización que el día de hoy nos da lecciones de grandeza, por el trabajo realizado y por las lecciones concretas que nos comparten. Es necesario mencionar que cuando leí el informe me sorprendí, por supuesto, de los números que nos muestran respecto al subregistro, de las cifras y datos objetivos sobre la terrible situación de violencia que sigue azotando a Nuevo León, pero también debo decir que sobre todo me sorprendió, y porque lo leí desde mi propia desviación profesional y desde mi necesidad y necedad de ser optimista para no caer en el pesimismo inmovilizador, que encontré más allá de un clásico informe de derechos humanos, un documento que da cuenta de cómo se puede transformar una situación de crisis y violencia en un proceso de paz, dignidad y resiliencia. Así que, Consuelo, para mí, hoy CADAC no solo es una organización de derechos humanos, sino también una organización de construcción de paz. Y me aventuro a decir esto por diversas razones. La primera, porque la información que nos comparten de estos años trabajando sobre los casos de desaparición da cuenta de que, si bien está centrado en la búsqueda del derecho a la verdad y la justicia, lo hace desde una lógica de centralidad de la dignidad y de las necesidades de las víctimas. En segundo lugar, porque el trabajo con las víctimas, si bien mantiene una lógica tradicional del caso por caso, también lo trasciende, promoviendo espacios de aprendizaje colectivo, tanto de los procesos de justicia como de su propia vivencia como víctimas. Con esto no solo logran ir mejorando los procesos de exigencia plural en los casos llevados entre las procuradurías, sino que fortalecen a las víctimas como actores colectivos que pueden exigir derechos de forma individual, pero también hacer propuestas que impactan en lo colectivo. CADAC se convierte en un ente facilitador del proceso de diálogo entre las víctimas a nivel individual y colectivo y las autoridades de Procuración de Justicia en Nuevo León y también en Tamaulipas. Y esto no es menor, mucho menos en la lógica tradicional de trabajo de las organizaciones de derechos humanos. Su rol de facilitación promueve y logra el establecimiento de espacios de trabajo para el seguimiento de casos, pero sobre todo la creación de relaciones de confianza y empatía entre víctimas y autoridades de Procuración de Justicia. Esto podría parecer algo fácil o banal, sin embargo es uno de los puntos para mí más trascendentes de este proceso. En una lógica de guerra y violencia exacerbada, que deshumaniza y rompe las relaciones personales, la confianza y la empatía son los antídotos invaluables para devolver a las familias la capacidad de sentirse parte de un entorno social que les violentó y que ahora de nuevo les reconoce y les toma en cuenta. De forma especial me llamó la atención la frase del exprocurador de Justicia cuando dice: la convivencia estrecha con las víctimas permite humanizar la justicia.
me hace pensar esta simple frase, que todo el trabajo que CADAC ha hecho, con sus altas y bajas, ha valido la pena. Y esto me lleva a un cuarto punto. Como bien dicen mis gurús de la conflictología, no solamente tenemos que enfocarnos en transformar el conflicto a nivel relacional, porque ya vimos que no es suficiente. Las autoridades cambian y las relaciones entre las personas también, sino que también tenemos que enfocarnos en transformarlo a un nivel estructural. Y en ese sentido, CADAC también hace un importante aporte. El informe pone sobre la mesa no solo los logros obtenidos a nivel de cambios legislativos que ponen a Nuevo León a la vanguardia en el tema, como la tipificación del delito de desaparición, la ley de ausencia por desaparición y la ley de víctimas, sino que también nos da cuenta de aportes que desarrollan a través de los espacios de colaboración en las políticas y prácticas de la propia Procuraduría, donde se generaron procesos creativos para generar respuestas a tan grave situación. Y bueno, el azar, las circunstancias, los astros o Dios, no sé, en lo que creamos cada quien, nos trae el día de hoy a la presentación de este importante documento, testimonio de un proceso de memoria, verdad y justicia de suma relevancia para la situación de Nuevo León y del país. Este día donde en este mismo recinto se están conjugando distintas voluntades para dar un paso en la deuda histórica que tenemos la sociedad y el Estado con las víctimas de desaparición. Ha sido un proceso largo, complejo, muy complejo, donde las voluntades no siempre son suficientes y donde la realidad es tan abrumadora que nos rebasa a todos y a todas. Pero creo que hay muchas lecciones que nos deja el caminar de Amores y de CADAC en Nuevo León. La construcción colectiva, las víctimas como actores centrales y la apertura. Y de los propios tomadores y tomadoras de decisiones que fueron sensibles, creativos, solidarios y responsables ante una deuda histórica. Hoy, aquí y ahora, el Senado tiene la oportunidad de hacer menos pesado el sufrimiento de las víctimas y hacerlo desde un caminar con empatía que CADAC y Amores nos han demostrado que es posible llevar a cabo y que nos puede llevar a frutos positivos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Silvia. Con ella cerramos las intervenciones programadas para la presentación de este informe de CADAC. Quiero terminar solamente recordando una parte del informe del Comité de Naciones Unidas que en 2015 hizo recomendaciones al Estado mexicano. Hay que no olvidar el contexto de que este gravísimo problema, este delito aberrante, como lo identificaron, es un problema, aun cuando lamentamos que las autoridades estatales actúen como estén actuando, y como queda constatado en caso concreto de este informe, particularmente en el Estado de Nuevo León. Es importante señalar que hay una responsabilidad del Estado mexicano más allá del Pacto Federal. ¿Qué dijo el comité entre sus recomendaciones? De manera clara y precisa, pues entre otras cosas recomendó, porque es un tema que ha salido aquí en la presentación del informe, la necesidad y urgencia ineludible de que México cree un registro único de personas desaparecidas a nivel nacional que permita establecer estadísticas confiables con miras a desarrollar políticas públicas integrales y coordinadas encaminadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar este, insisto, delito aberrante. Es importante tenerlo presente porque esa es la materia de la ley que estamos discutiendo y nos preocupa mucho que podamos incluir conceptos que no tienen que ver con el delito y me parece que hay que ocuparnos de eso y sabemos muy bien todos los retos que tenemos. Aquí han quedado claras en cada una de las intervenciones, sin desperdicio cada una de ellas, y le agradecemos, por supuesto. Es verdad, el primer visitador está aquí entre puras mujeres, pero bueno, pues bienvenido. Muchas gracias. Y con esto terminamos. Les damos las gracias a ustedes, a los medios de comunicación, al canal del Congreso. Pueden acceder en la página de CADAC a conocer este informe que me parece que es
muy importante que todas y todos ustedes los puedan leer. Que tengan un buen día. Hay algunos ejemplos.